Una noche de invierno en la mansión Astor, entre candelabros encendidos, valses interminables y miradas que ocultan verdades, una esposa descubre a su marido besando a otra mujer bajo las sombras del balcón. En un solo instante, el mundo perfecto de Hayley Prescott se derrumba, pero lo que nadie imagina es que de esa humillación pública nacerá la mujer que ya no permitirá ser silenciada. Entre secretos, escándalos y amores prohibidos, comienza una historia donde la caída se convierte en libertad y el silencio en poder. Cuéntame, ¿desde qué ciudad estás escuchando esta historia? Y dime, ¿te atreverías a perdonar una traición que cambió tu destino para siempre? Nueva York, año 1895. En el corazón de la Quinta Avenida, la mansión Astor resplandecía bajo una constelación de luces doradas. Los candelabros de cristal iluminaban los amplios salones donde la élite de la ciudad se movía con gracia ensayada, luciendo sedas, diamantes y sonrisas calculadas. El perfume de las rosas blancas y el sonido de los violines llenaban el aire, componiendo una sinfonía de apariencias y secretos. Hayley Prescott entró al salón principal del brazo de su esposo, Charles Prescott, el magnate del ferrocarril. Él lucía impecable, con su frac negro y un reloj de bolsillo de oro que asomaba entre los pliegues del chaleco blanco. Su mirada era distante, la de un hombre acostumbrado a que el mundo se inclinara ante su paso. Ella, en cambio, caminaba con una serenidad frágil, vestida con un elegante traje de raso azul medianoche que realzaba el brillo marfileño de su piel. En su cuello descansaban las perlas heredadas de su madre, únicas joyas que llevaba con orgullo y nostalgia. Los murmullos se hicieron sentir apenas cruzaron el umbral. No había escándalo aún, pero había rumores. Desde hacía meses se hablaba en los círculos sociales de una joven que rondaba demasiado cerca del señor Prescott. Hayley lo sabía, aunque se negaba a creerlo. Había decidido asistir al baile para enfrentar la verdad con dignidad, esperando que la cercanía de aquella noche borrara las sombras que crecían entre ellos. La orquesta interpretaba un vals vienés. Los abanicos se agitaban, los caballeros conversaban con exceso de confianza, y el sonido de las risas se mezclaba con el eco de las copas de champaña. Hayley se mantuvo firme, observando cómo su esposo se perdía entre los invitados, ofreciendo saludos y estrechando manos con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Ella lo seguía con la mirada, fingiendo serenidad, mientras su corazón latía con una inquietud que crecía con cada segundo. Cerca de las escalinatas del salón, Evelyn Armitage hacía su entrada triunfal. Vestía un traje color crema con bordados dorados que relucían bajo las lámparas. Su juventud desbordaba. Su belleza era fresca, casi insolente. Su padre, un industrial enriquecido por el acero, deseaba introducirla en los círculos de los Astor, y aquel baile era su consagración. Las miradas se cruzaron. Hayley percibió en sus ojos un brillo de arrogancia, una certeza silenciosa que la hizo estremecer. La música cambió, y la multitud se desplazó hacia el jardín de invierno, donde el aire fresco del Hudson suavizaba el calor del salón. Hayley siguió los pasos de su esposo, guiada por una intuición que quemaba en su pecho. Atravesó el pasillo adornado con lirios y cortinas de terciopelo y se detuvo frente al balcón principal. La luna bañaba el mármol con un resplandor pálido, y allí, entre las sombras, lo vio. Charles estaba inclinado hacia Evelyn, con una expresión que Hayley no recordaba haber visto jamás en su rostro. Las palabras parecían sobrar. Bastó el gesto, el roce de las manos, y luego el beso. Un beso que no fue accidental ni disimulado. Fue público, deliberado, cruel. Detrás de ella, un murmullo contenía la respiración de los testigos. Un periodista del New York Herald, invitado por los anfitriones para cubrir el evento, observó la escena con mirada ansiosa.
Hayley no gritó, no lloró, no dijo una sola palabra. Sus dedos temblaron apenas, pero su rostro se mantuvo sereno, como una estatua de porcelana a punto de quebrarse. Dio un paso atrás, luego otro, y se retiró sin mirar atrás. En el camino, sintió las miradas posarse sobre su espalda, oyó el susurro de los abanicos cerrándose y el rumor de las lenguas que ya comenzaban a escribir su desgracia. Charles no la siguió. Evelyn bajó la mirada por un instante, quizás avergonzada, quizás satisfecha. El vals terminó, pero en el alma de Hayley algo se había roto para siempre. En el carruaje que la llevó de regreso a la mansión Prescott, el silencio era tan denso como el aire de invierno que envolvía la ciudad. A través de la ventana, las luces de la Quinta Avenida se difuminaban como lágrimas que se negaban a caer. Hayley se miró en el reflejo del cristal y apenas se reconoció. La mujer que esa noche había entrado con esperanza había desaparecido. En su lugar nacía otra, una que ya no aceptaría vivir a la sombra de nadie. Cuando el reloj del salón marcó la medianoche, Hayley subió las escaleras de la casa vacía, se detuvo frente al retrato matrimonial y lo observó por última vez. En el rostro pintado de su esposo aún había un destello de orgullo. En el suyo, una inocencia que ya no existía. Sin una lágrima, apagó las luces, abrió la ventana y dejó que el aire frío de Nueva York la golpeara en el rostro. Afuera, los carruajes pasaban, ajenos a su tragedia. Dentro, su decisión se sellaba con un suspiro silencioso. Nunca más volvería a suplicar amor. Las primeras luces del amanecer teñían el cielo de un gris violáceo cuando las calles de Nueva York comenzaron a despertar. Los vendedores de leche empujaban sus carros entre los adoquines húmedos, los pregoneros vociferaban las noticias del día y los primeros carruajes se deslizaban por la Quinta Avenida dejando estelas de vapor. A esa hora, en los escaparates de las esquinas, los periódicos ya colgaban doblados, con titulares impresos en tinta fresca, prontos a ser devorados por una ciudad hambrienta de escándalos. Magnate del ferrocarril comprometido en indiscreción durante gala de los Astor, decía la portada del New York Chronicle. Más abajo, una línea más cruel. La esposa Prescott, testigo de una traición pública. Fuentes aseguran que no fue la primera vez. El nombre de Hayley estaba impreso con la misma tinta que se usaba para anunciar crímenes, bancarrotas y escándalos políticos. Su desgracia ya no le pertenecía. Ahora era del dominio público. En el interior de la mansión Prescott, el mayordomo dejó el ejemplar sobre la mesa del desayuno, con la discreción de quien sabe que está depositando dinamita. Nadie se atrevió a tocarlo. Las criadas susurraban desde la cocina. La doncella que asistía a Hayley, Mary, había pasado la noche sentada junto a la puerta de su alcoba sin atreverse a entrar, sin saber si debía consolar o simplemente esperar. Hayley no había dormido. Permanecía sentada frente al tocador, aún vestida con la bata de seda gris perla que usaba para dormir. El cabello recogido en un moño flojo, los ojos abiertos, pero apagados. Frente a ella, sobre la superficie de mármol blanco, yacía el retrato de bodas enmarcado en oro envejecido. No lo miraba, pero lo sentía. Esa imagen, ella tomada del brazo de Charles, sonriente con un ramo de lirios blancos, parecía pertenecer a otra mujer, a otra vida, a otro mundo. El silencio era espeso. Solo se oía el tic-tac del reloj de pared y a lo lejos el canto de una alondra tempranera que parecía fuera de lugar entre tanta amargura. Entonces llegaron los recuerdos. No los del beso en el balcón, no el murmullo del salón, ni las risas cortadas. Lo que la golpeó con fuerza brutal fueron los momentos en que ella ya había sido traicionada mucho antes de que sus labios tocaran a otra mujer. Recordó la cena de su aniversario número 5,
cuando él prefirió asistir a una reunión de inversores en vez de volver a casa. Recordó los bailes a los que acudía sola, soportando las miradas de compasión de las demás esposas. Recordó las veces que pidió su atención y recibió a cambio solo promesas vacías y joyas caras que jamás usó. Recordó el invierno en que cayó enferma y él no pasó ni una noche a su lado. Había estado sola mucho antes de enterarse. La traición del balcón solo había sido la última página de una historia que ella se había negado a leer. Cuando Charles entró en la habitación, lo hizo sin golpear. Su presencia llenó el espacio como una corriente de aire frío. Vestía su traje de día, perfectamente planchado, su bigote bien recortado, su mirada altiva y calculada. En sus manos sostenía el periódico. No había furia en su rostro, solo molestia, no por lo ocurrido, sino por las consecuencias. La prensa ha sido despiadada, dijo con voz seca. Es imperativo que no hagas declaraciones, ni a los periodistas, ni a tus amistades. Guardar silencio evitará que esto escale. Hayley no respondió. Su mirada seguía fija en un punto invisible más allá del espejo. Hayley, esto puede arreglarse, pero necesitas comportarte con prudencia, como lo haría una señora de tu posición. La familia Astor está furiosa. Me he reunido con Langston esta mañana. Están considerando vetarnos de futuras invitaciones si esto no se disipa pronto. Ella se volvió lentamente hacia él, sin prisa, como si cada músculo de su cuello estuviera despertando de un largo letargo. Lo miró con una serenidad que lo desconcertó. «¿Y qué hay de mí, Charles?», preguntó con voz suave, pero firme. «¿Te preocupa la vergüenza de ser señalado o el daño que me has causado?» Él frunció el ceño. Nunca había visto en ella esa expresión. No era rabia, era algo peor, era desapego. «No dramatices. Ya sabías que las cosas entre nosotros no eran perfectas. No necesitamos fingir, pero sí debemos mantener las formas. Te recuerdo que llevas mi apellido, y eso significa algo». Hayley se puso de pie. No alzó la voz. No lloró. Caminó con calma hacia el armario y comenzó a seleccionar cuidadosamente sus vestidos, doblándolos sobre la cama. «¿Qué estás haciendo?», inquirió Charles, alzando ligeramente el tono. «Voy a marcharme. No quiero quedarme en una casa donde el respeto ha muerto. Tú ya elegiste, Charles. Ahora me toca elegir a mí. ¿Estás hablando en serio? ¿Crees que puedes largarte y simplemente seguir con tu vida como si nada?» Ella se giró para mirarlo por última vez como esposa. «No como si nada. Voy a seguir con mi vida precisamente porque ya no queda nada aquí». Mary, que aguardaba en la antesala, entró sin ser llamada. Había escuchado todo. Sus ojos estaban enrojecidos, pero su presencia era firme. Hayley le entregó una pequeña maleta con lo esencial. «El resto lo enviaré después», dijo sin mirar a Charles. Él no supo qué responder. Por primera vez en años se sintió fuera de control. Por primera vez no fue él quien impuso las reglas. Esa misma tarde, sin escándalo, sin criados agitados ni despedidas dramáticas, Hayley abandonó la mansión. Llevaba puesto un sencillo vestido color malva, un sombrero con velo de tul gris y unos guantes que le quedaban grandes. Nadie salió a despedirla, nadie intentó detenerla. El cochero contratado la llevó al Lower East Side, donde las avenidas dejaban de brillar, y los edificios mostraban su cara menos amable. Las mujeres caminaban con prisa, los niños jugaban en las aceras rotas y el olor a carbón flotaba en el aire. Pero Hayley no tenía miedo. En ese nuevo mundo sin adornos, al menos, la mentira no tenía perfume. Desde la ventanilla del carruaje observó cómo la ciudad se transformaba. Ya no era la esposa de Charles Prescott, era simplemente Hayley. Y aunque el futuro era incierto, por primera vez en muchos años no era una sombra detrás de un apellido. Esa noche, en una habitación modesta de techos bajos y muebles gastados, deshizo su maleta. Se sentó en la cama,
cerró los ojos y respiró hondo. No lloró. No se permitió hacerlo. Aún no. Sabía que el llanto vendría después, cuando las luces se apagaran y la ciudad callara. Por ahora solo podía sentir una cosa: libertad. Y esa sensación, nueva y temblorosa, valía más que todas las joyas olvidadas en el tocador de la mansión Prescott. El invierno de Nueva York había comenzado a teñirse de un gris implacable cuando Hayley Prescott llegó al barrio del Lower East Side. Las calles estaban cubiertas de una delgada capa de nieve sucia y el aire olía a carbón, humedad y pan recién horneado. El bullicio era constante. Vendedores ambulantes gritaban sus precios, mujeres con pañuelos en la cabeza corrían de un lado a otro, y los niños descalzos jugaban entre los carruajes que levantaban el polvo helado. Era otro mundo. Lejos de los mármoles relucientes de la Quinta Avenida, la ciudad tenía una respiración distinta, más humana, más real, más dolorosa. Hayley se había instalado en una pequeña pensión regentada por la señora Blythe, una viuda enérgica de cabello blanco y rostro curtido que alquilaba cuartos a mujeres solas. La casa olía a jabón de lavandería y sopa de cebolla, y aunque los muebles estaban gastados y las paredes descascaradas, había algo en aquel lugar que la reconfortaba. Tal vez era el calor de la estufa en el comedor, o las voces femeninas que llenaban el aire con historias cotidianas, risas tímidas y confesiones dichas entre sorbos de té barato. Su habitación era modesta: una cama de hierro, un lavabo de porcelana resquebrajado, una cómoda con espejo y una ventana por donde apenas entraba la luz. Sin embargo, para Hayley era un refugio. Allí podía ser anónima, una mujer más entre tantas. Nadie la miraba con lástima ni con escándalo. Nadie pronunciaba su apellido como si fuera un símbolo de algo perdido. Durante los primeros días le costó adaptarse. Sus manos, acostumbradas a sostener abanicos y copas de cristal, aprendieron a lavar su propia ropa. La seda fue reemplazada por algodón, los perfumes franceses por el aroma de jabón rústico, pero cada gesto de humildad le devolvía una dignidad nueva. Era como aprender a respirar por primera vez, sin corsés ni apariencias. En el comedor, donde las inquilinas se reunían al caer la tarde, conoció a Clara, una costurera viuda de poco más de 40 años. Tenía las manos endurecidas por los años de trabajo y una mirada franca, sin artificios. Clara trabajaba para un taller en Bowery, confeccionando vestidos para damas de sociedad que jamás sabrían su nombre. Su vida había sido una sucesión de pérdidas: un marido muerto en un accidente ferroviario y 3 hijos pequeños que dependían de su aguante. Sin embargo, su sonrisa era serena y en ella había una fuerza que Hayley envidiaba. También conoció a Agnes, una maestra jubilada que había sido despedida por enseñar ideas peligrosas a sus alumnas. Hablaba de escritoras, de libertad, de pensamiento propio. Su cabello era gris y sus lentes siempre se resbalaban por la punta de la nariz, pero su mente seguía afilada como una navaja. Era quien dirigía cada domingo las pequeñas tertulias improvisadas del comedor, donde las mujeres leían fragmentos de libros viejos que alguna benefactora había donado tiempo atrás. Hayley se convirtió en una oyente silenciosa de esas reuniones. Al principio, solo observaba, temerosa de que alguien la reconociera, pero pronto la curiosidad pudo más que el miedo. Escuchar las historias de aquellas mujeres, sus luchas, sus anhelos, sus pequeñas victorias diarias, comenzó a encender algo dentro de ella. Había pasado años viviendo entre mármoles y porcelanas sin imaginar la verdadera magnitud del mundo que existía más allá de las paredes de su mansión. Una noche,
Mientras la nieve golpeaba los cristales con un ritmo constante, Clara cosía un vestido junto a la lámpara de aceite y Agnes leía un texto de una escritora inglesa sobre el valor de las mujeres solas. Hayley, que había permanecido en silencio todo el tiempo, levantó la vista y preguntó con voz suave: ¿Cree que una mujer puede comenzar de nuevo, aunque el mundo entero la haya dado por vencida? Agnes la observó por encima de sus lentes con una mezcla de ternura y sabiduría. No hay nada más poderoso que una mujer que ya no teme perderlo todo, porque cuando el miedo se acaba, comienza la libertad. Esas palabras se clavaron en el corazón de Hayley como un fuego. Esa noche, al regresar a su habitación, abrió su pequeño baúl y tomó una hoja en blanco. Encendió una vela, se sentó frente a la ventana y comenzó a escribir. Las palabras salieron como un torrente que había esperado demasiado tiempo. Escribió sobre la soledad de las esposas olvidadas, sobre los matrimonios que eran jaulas de oro, sobre la hipocresía de una sociedad que glorificaba la virtud femenina mientras destruía su espíritu. Escribió hasta que la vela se consumió y el amanecer tiñó de rosa las cortinas. Al terminar, firmó con las iniciales HP. No necesitaba más. Al día siguiente, llevó el texto al correo del barrio. Lo envió a una revista literaria que conocía de nombre El Horizonte. La había visto años atrás en los salones de lectura de las damas más cultas, donde se la citaba con tono de escándalo. Era una publicación audaz, moderna, crítica del poder. Su editor era un hombre joven y respetado, conocido por su pluma inteligente y por publicar a autores que desafiaban las normas de la época. Durante una semana, Hayley esperó sin esperanza. Pensó que su carta se perdería entre miles, que su voz sería ignorada como lo había sido tantas veces. Pero una mañana, mientras servía el té a Clara, la señora Blythe subió las escaleras con un sobre en la mano. «Señora Prescott», rectificó enseguida con discreción. «Quiero decir, señorita Hayley, esto vino para usted». Hayley tomó el sobre con manos temblorosas. El sello llevaba el emblema de El Horizonte. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta escrita a máquina. «Estimado autor, hemos recibido su texto titulado La esposa transparente. Su prosa es de una sensibilidad y claridad extraordinarias. Nos gustaría publicarlo en la edición del próximo mes. Si desea colaborar regularmente, acérquese a nuestra oficina. Pregunte por el señor Henry Alden». Leyó la carta 3 veces. Cada palabra parecía increíble. Sintió algo que hacía años no sentía: orgullo. Esa tarde se permitió salir a caminar. El aire era frío, pero el sol iluminaba las fachadas rojizas de los edificios del Lower East Side. La ciudad le pareció diferente, casi hermosa. En una vitrina vio su reflejo, ya no la mujer humillada de semanas atrás, sino alguien con propósito, con voz. Esa noche volvió al comedor con la carta doblada en el bolsillo. Clara la observó con picardía. «¿Buenas noticias?», preguntó sin dejar de coser. Hayley sonrió con timidez. «Podría decirse que sí, quizá mi suerte empieza a cambiar». Agnes la miró con sus ojos sabios. «La suerte no cambia, querida. Lo que cambia es el valor de enfrentarse a lo que uno es». Hayley asintió. No respondió, pero en su corazón sabía que tenía razón. Por primera vez se había atrevido a decir lo que sentía sin pedir permiso, sin buscar aprobación. 2 días después, tomó un tranvía rumbo al centro. La redacción de El Horizonte estaba en un edificio discreto de la calle Broome. Era un espacio lleno de humo de cigarro, olor a tinta y montones de papeles amontonados sobre escritorios de madera. Los redactores hablaban rápido, los tipógrafos golpeaban las máquinas de escribir con precisión frenética, y el sonido del telégrafo retumbaba en el fondo. Cuando preguntó por el señor Alden, un joven de cabello castaño oscuro y mirada intensa, levantó la vista desde su escritorio. No tendría más de 35 años.
Sus ojos verdes la estudiaron con curiosidad, pero sin atrevimiento. ¿Es usted HP?, preguntó con una mezcla de sorpresa y admiración. Hayley asintió, conteniendo la respiración. Henry Alden se puso de pie y le tendió la mano. Su voz era serena, pero había en ella una calidez que desarmaba. Debo confesar que esperaba a un hombre, pero ahora entiendo la profundidad de sus palabras. Solo alguien que haya sentido lo que escribe puede tocar así la verdad. Hayley se sonrojó levemente. No estaba acostumbrada a los elogios sinceros. «No soy una escritora», dijo. «Solo una mujer que ya no sabe callar». Henry sonrió, y en ese gesto había un reconocimiento silencioso. «Entonces tiene lo que todo escritor necesita, una razón para hablar». Esa tarde conversaron largo rato sobre literatura, sobre injusticias, sobre el papel de la mujer en una sociedad que la reduce al silencio. Cuando Hayley salió de la oficina, el cielo estaba cubierto de nubes, pero ella sentía luz por dentro. Al regresar a la pensión, Clara la esperaba con la cena servida. Hayley le contó que su artículo sería publicado. La costurera la abrazó con ternura, y Agnes, desde la mesa, exclamó con orgullo: «Recuerde mis palabras, querida, ninguna mujer está vencida mientras conserve su voz». Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, Hayley se acostó en su cama y miró el techo desconchado. Las sombras danzaban con la luz tenue de la vela. Por primera vez desde que había abandonado la mansión, sonrió. Su nombre había quedado atrás, su pasado también. En el silencio de aquella habitación pobre había nacido algo nuevo. Una mujer que escribía, que pensaba, que existía más allá de los salones y los escándalos. Y aunque nadie lo sabía aún, esa mujer anónima, que firmaba con 2 simples iniciales, estaba a punto de hacer temblar a todo un mundo construido sobre mentiras. El reloj de pared marcaba las 3 en punto cuando Hayley llegó por segunda vez a la redacción de El Horizonte. Afuera, una bruma espesa se filtraba entre los edificios de ladrillo rojo, y el sonido lejano de un tranvía se desvanecía entre el bullicio de la ciudad. Las oficinas estaban menos agitadas que la primera vez. Algunos redactores murmuraban entre sí con tazas de café en mano, mientras otros tipeaban con ritmo constante, ajenos al mundo exterior. Hayley llevaba un vestido de lana gris oscuro, sencillo pero elegante, un sombrero tipo cloche, adornado con una cinta negra, y guantes de gamuza que le daban el aspecto sobrio de una institutriz europea. Había elegido cada detalle con cuidado. No deseaba llamar la atención, pero tampoco quería pasar desapercibida. Henry Alden la recibió con una sonrisa cálida, aunque sus ojos reflejaban algo más que cortesía profesional. Desde su primera conversación no había podido quitarse de la mente la intensidad con la que aquella mujer, sentada con las manos juntas sobre el regazo, había hablado de las cárceles doradas que muchas llamaban matrimonio. «Gracias por venir», dijo, indicándole el asiento frente a su escritorio. Hayley asintió con un leve movimiento de cabeza. «Leí su artículo 3 veces», continuó él, sin disimular su admiración. «No solo por su contenido, sino por la forma en que usted construye cada frase, como si cada palabra llevara siglos esperando ser dicha». Ella bajó la mirada, no por modestia, sino porque sabía que estaba siendo observada con una atención a la que aún no se acostumbraba. «Solo escribí lo que callé durante años», respondió. «No pensé que alguien más pudiera entenderlo». Henry cruzó las manos sobre la mesa. «Justamente por eso quiero proponerle algo. Quiero que escriba de forma regular. Una columna mensual, sin censura, sin seudónimos si así lo desea. Pero bajo una condición, que siga escribiendo con la misma verdad que la ha traído hasta aquí». Hayley sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. Aquella propuesta era más que un ofrecimiento profesional, era un reconocimiento, una forma de devolverle la voz que tantas veces le habían arrebatado.
asintió lentamente. Aceptar la invitación no me asusta. Lo que me asusta es la reacción del mundo al que pertenezco, o al que pertenecí. Henry sonrió de lado. El mundo al que usted pertenecía ya no la merece, señora Prescott. Ella levantó la vista, sorprendida por la franqueza de la frase. Por un instante, sus miradas se sostuvieron en un silencio denso, cargado de respeto y algo más profundo, aún sin nombre. En los días que siguieron, Haley comenzó a colaborar con la revista bajo su identidad reservada, pero entre los círculos literarios comenzó a circular la sospecha de que la pluma, tras los textos incisivos de H.P., pertenecía a una dama de alcurnia. Sus artículos hablaban de las máscaras sociales, de las esposas recluidas en casas lujosas, de la crueldad con la que la reputación podía sepultar a una mujer. No eran denuncias explícitas, sino retratos elegantes de una verdad incómoda. Y esa incomodidad comenzó a traspasar los muros de la redacción. Una tarde, el mayordomo de Charles Prescott dejó sobre su escritorio un ejemplar de El Horizonte, abierto en una página marcada. La primera línea del artículo decía: «El silencio de una esposa se vuelve grito cuando deja de temerle a la soledad». Charles no necesitó leer más. La sangre le subió al rostro. Cerró el periódico con violencia y caminó hacia la ventana, desde donde podía ver los techos nevados de la ciudad. No había duda, esa era su esposa, la misma mujer que hasta hacía poco no levantaba la voz ni para protestar por una cena cancelada. Ahora escribía contra él, contra todos ellos. Furioso, convocó a su abogado personal. Le exigió que investigara si existía alguna cláusula legal que pudiera impedirle publicar. El abogado, nervioso, le respondió que no. Haley estaba actuando dentro del marco de la ley. No mencionaba nombres, no lo acusaba directamente, pero todo el mundo lo sabía. En las cenas de sociedad, el tema comenzó a circular como veneno elegante. Las damas comentaban en voz baja que la señora Prescott escribía en una revista radical, que hablaba de las miserias de su matrimonio con una voz afilada como una daga envuelta en terciopelo. Algunos caballeros la llamaban ingrata, otros valiente. Y mientras tanto, Evelyn Armitage, que aún sostenía una relación con Charles, empezaba a notar que las invitaciones a ciertos eventos dejaban de llegar. Una noche, durante una cena en casa de los Delacroix, Evelyn se acercó a Charles con gesto tenso. «¿Por qué las señoras Langston me evitan? ¿Por qué ahora me miran como si llevara algo sucio en el vestido?» Charles no respondió. Estaba demasiado ocupado intentando controlar los daños que Haley había causado sin necesidad de escándalos públicos. Su prestigio comenzaba a desmoronarse como un edificio al que se le han quitado los cimientos. Algunos inversores retiraban su apoyo. Otros fingían no verlo en los clubes donde antes lo recibían con honores. Evelyn lo notaba todo, pero en lugar de ofrecer consuelo, se volvió cada vez más exigente. «No me arrastrarás contigo si decides dejar que tu esposa destruya lo que construiste», le dijo sin suavidad. «Tú elegiste a una mujer silenciosa. Ahora tienes a una escritora furiosa. Esa es tu guerra, no la mía». En el otro extremo de la ciudad, en la redacción de la revista, Haley escribía una nueva columna bajo el título «Las manos que sostienen el mundo». En ella hablaba de las criadas, de las costureras, de las maestras, mujeres que sin títulos ni fortuna tejían día a día el entramado invisible que sostenía a la sociedad. Dedicaba un párrafo especial a la señora Blythe, que cocinaba para 7 inquilinas mientras rezaba en voz baja por su difunto esposo. También hablaba de Clara con las yemas de los dedos ensangrentadas por la aguja, y de Agnes, que enseñaba a leer a las niñas de la vecindad sin pedir nada a cambio. Esa columna se convirtió en la más leída del mes.
Algunas lectoras de la alta sociedad comenzaron a escribir cartas a la redacción, firmando con seudónimos, contando sus propias historias de tristeza, de traición, de vacío. Henry, al leerlas, comprendió que la pluma de Haley había hecho lo impensable, había unido a mujeres de mundos opuestos bajo una verdad compartida. Una noche, mientras ella revisaba las pruebas de impresión en la oficina, Henry se acercó con 2 tazas de café en mano. Le ofreció una y ella la aceptó con una leve sonrisa. Habían comenzado a trabajar codo a codo, sin palabras innecesarias, compartiendo silencios que hablaban más que los diálogos. Se sentaron frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada. ¿No se arrepiente?, preguntó él después de un largo rato, de haber roto el silencio. Haley sostuvo la taza entre las manos, dejando que el calor le reconfortara los dedos. A veces, cuando recuerdo los días en que la soledad dolía menos que la libertad, pero luego leo las cartas, las voces, las otras, y entonces sé que no estoy sola. Nunca lo estuve, solo que no sabía que podía hablar. Henry la miró, no dijo nada. Pero su mirada estaba cargada de respeto, de complicidad y algo más que comenzaba a crecer como una semilla en tierra fértil. En algún lugar de la ciudad, Charles Prescott rompía otro periódico con manos temblorosas, mientras la figura de Haley, tan presente y tan lejana, se convertía en una amenaza que no podía controlar. Y mientras tanto, la ciudad empezaba a hablar de ella con un tono distinto. Ya no como la esposa humillada de un magnate, sino como una voz que incomodaba a los poderosos y despertaba a las olvidadas. El invierno se había adentrado en la ciudad con el peso de una certeza. Nada volvería a ser como antes. Las primeras nevadas de enero cubrían Nueva York de una blancura engañosa. Bajo aquella capa silenciosa hervía un murmullo. No era un escándalo público ni un estallido callejero, sino algo más profundo, un temblor que se deslizaba por las casas silenciosas, los clubes de lectura, los corredores de las mansiones. Las mujeres hablaban, entre susurros, entre cartas, entre miradas. Y en el centro de aquel despertar se encontraba la pluma de Haley Prescott. Sus artículos en el horizonte se habían transformado en un fenómeno inesperado, no por lo que decían, sino por lo que desataban. Cada texto era como una grieta en una estructura aparentemente perfecta. No hacía falta nombrar a nadie, ni señalar directamente a los culpables. Bastaba con que describiera una cena sin palabras, un matrimonio sin alma, una sonrisa que ocultaba resignación. Las lectoras reconocían en sus frases lo que jamás habían podido decir en voz alta. Las mujeres de la clase media, muchas de ellas maestras, enfermeras o costureras, empezaron a escribirle cartas firmadas con iniciales. Algunas doblaban el papel en 4 partes y lo dejaban en el umbral de la redacción. Otras lo enviaban desde casas con mayordomos, selladas con escudos familiares. No importaba el lugar de origen, todas hablaban el mismo idioma, el del vacío, el del deber malentendido, el del amor condicionado. Una de ellas escribió: «Mi esposo no me ha tocado en 5 años, salvo para presentarme en los bailes como un adorno». Otra, con caligrafía temblorosa, confesó: «Mi vida entera ha sido una coreografía de gestos aprendidos. Usted me recordó que aún puedo sentir». Había una firma al pie, una mujer que aún respira. Haley leía cada carta con reverencia. Algunas la hacían llorar en silencio, otras le encendían la sangre. Pero todas la sostenían. Ya no escribía por sí sola, escribía por todas. Por las que temblaban, por las que callaban, por las que ya no podían más. Una tarde, mientras revisaban las pruebas de la siguiente edición, Henry le propuso algo distinto. «Quiero organizar una velada literaria», dijo, mientras el humo del cigarro se deshacía en el aire. «Un encuentro íntimo, lectura en voz alta, nada formal, solo mujeres, y usted al frente.
Hayley lo miró con una mezcla de sorpresa y temor. ¿Leer en público? Él asintió, sin perder la serenidad. Con velo, si así lo prefiere. No importa el rostro, importa la voz. Ella dudó. El corazón le latía con fuerza, como si anticipara que esa propuesta sería un umbral. ¿Y si me reconocen? Henry sostuvo su mirada. Quizá eso no importe tanto como piensa. La velada fue convocada con discreción. Cartas manuscritas, selladas con cera, fueron entregadas a ciertas damas selectas. No a las más visibles, sino a las más despiertas. Aquellas que leían entre líneas, que miraban por encima del abanico con más que frivolidad. La cita era en la biblioteca privada del editor, un salón con paredes tapizadas de libros, alfombras persas y sillones profundos. La noche elegida llegó con un cielo cubierto y la ciudad cubierta de escarcha. Las invitadas llegaron una a una, envueltas en capas oscuras, algunas con los rostros cubiertos por velos, como si asistieran a un funeral secreto. Se saludaban con un leve asentimiento, sin decir nombres. La mayoría eran mujeres entre 30 y 50 años, aunque había algunas jóvenes casadas recientemente y otras mayores que, al parecer, venían acompañadas de una curiosidad que quemaba por dentro. Hayley llegó por una puerta lateral, acompañada de Henry. Vestía un vestido negro sin adornos. Un velo de tul cubría su rostro y guantes largos cubrían sus manos. Caminó entre los estantes como quien se dirige al patíbulo, pero al mirar a su alrededor y ver los rostros expectantes, comprendió que no era miedo lo que sentía, sino una dignidad nueva. Se colocó detrás del atril. Respiró profundo. Abrió el cuaderno donde había escrito el texto especialmente para esa noche. Su voz tembló al principio, pero pronto encontró la cadencia que la sostenía. La traición pública comienza como una sombra, una mirada no correspondida, un silencio en la cena, una ausencia sin explicación. Pero cuando se hace carne, cuando se convierte en beso frente a los ojos del mundo, ya no duele por lo que es, sino por todo lo que se negó durante años. Las palabras caían como gotas sobre un vidrio empañado. Las mujeres escuchaban en silencio. Algunas se inclinaban hacia adelante, otras cerraban los ojos. Una de ellas, vestida con un abrigo verde oscuro, se llevó un pañuelo a los labios para contener un sollozo. El valor del silencio no está en callar, sino en esperar el momento justo para hablar. Y cuando una mujer decide hablar, ya no es solo ella quien lo hace. Hablan las voces que callaron antes, hablan las heridas que no sangraron, hablan las sombras que vivieron a su lado. Cuando terminó, no hubo aplausos, solo un silencio denso. Luego, una mujer de cabello canoso se puso de pie y dijo en voz baja, «Gracias, por todas», y una tras otra comenzaron a levantarse, no para aplaudir, no para felicitar, sino para mirarla, para afirmar con sus ojos que la comprendían, que eran ella. Lo que Hayley no sabía era que entre el público, escondido en un rincón oscuro, se encontraba Charles Prescott. Había llegado a la velada tras enterarse por Evelyn de que su esposa seguía jugando a ser escritora en reuniones clandestinas. Decidió acudir en secreto para descubrir qué tanto daño podía hacer una mujer con un velo y una voz firme. Pero lo que escuchó aquella noche no fue una amenaza. Fue una revelación. Escuchó su propia indiferencia disfrazada de autoridad, su frialdad convertida en rutina. Escuchó la soledad que ella había vivido en su presencia, y por primera vez sintió una punzada de vergüenza, no por haber sido descubierto, sino por haber comprendido tarde. Cuando Hayley terminó y se retiró por la puerta lateral, Charles salió sin decir palabra. Nadie lo había reconocido, pero él había visto todo, y lo que vio no fue a su esposa, fue a una mujer que ya no le pertenecía. En la biblioteca, Henry apagó las lámparas una a una.
Las invitadas se marchaban con los rostros cubiertos, pero en sus pasos se adivinaba una firmeza distinta. Una de ellas, al pasar junto a Hailey, le susurró: «Usted ha dicho lo que todas sabíamos, pero no nos atrevíamos a nombrar». Hailey no respondió, solo asintió con gratitud. Sabía que aquella noche había cambiado algo, no solo en ella, sino en muchas, en todas. Al regresar a la pensión, Clara la esperaba despierta. No preguntó nada, solo le sirvió una taza de té caliente y le acarició la mano con ternura. «¿Todo bien?», preguntó. Hailey la miró a los ojos y por primera vez en mucho tiempo respondió sin dudar: «Sí, hoy sentí que no estoy sola». Esa noche, mientras la ciudad dormía, una corriente invisible recorría los salones silenciosos, los cuartos cerrados, las bibliotecas privadas. No se oía, pero se sentía. Una rebelión había comenzado. Y no llevaba armas ni pancartas, solo palabras, solo verdades, solo mujeres. Las nevadas se habían vuelto más densas. La ciudad parecía silenciarse bajo ese manto blanco que cubría techos, faroles y esquinas, como si quisiera ocultar sus propias verdades. Nueva York, a finales de febrero, respiraba con dificultad entre el hielo y las apariencias, entre los escándalos susurrados y los silencios impuestos. Y Hailey Prescott, ahora conocida como H.P., en los círculos literarios más despiertos, caminaba por esas calles como una mujer dividida entre dos mundos, el que había dejado atrás y el que apenas comenzaba a construir. En los últimos días, su columna había desatado una reacción inesperada en los sectores más conservadores. Los artículos no solo eran leídos, eran debatidos, transcritos en diarios personales, comentados en voz baja durante las clases de piano y hasta reproducidos clandestinamente en los clubes de lectura femeninos del Upper West Side. Hailey ya no era solo una escritora, se había convertido en símbolo, y ese símbolo comenzaba a incomodar a quienes aún sostenían los cimientos de una sociedad hecha para silenciar a las mujeres. Henry Alden, siempre atento, había observado cómo esa voz que nació entre sombras comenzaba a resonar con fuerza en espacios donde jamás se había imaginado. Pero también sabía que con la influencia venía el peligro y con la verdad el deber de elegir. Una tarde gris, mientras revisaban juntas el borrador de una próxima publicación, Henry la condujo a una sala contigua en la parte trasera de la redacción. Era una habitación pequeña sin ventanas, con una lámpara de queroseno en una esquina y estanterías que llegaban hasta el techo, cubiertas de carpetas polvorientas, cajas de madera numeradas y legajos sellados con cuerdas viejas. «Aquí conservamos los documentos que no han visto la luz», dijo con voz baja, casi reverente. «Informes de investigadores privados, denuncias no publicadas, archivos que podrían arruinar carreras o salvarlas». Hailey cruzó el umbral con paso contenido. En aquel lugar se sentía el peso de lo que no había sido contado, de lo que se había callado por miedo, por interés o por conveniencia. Henry se acercó a una caja etiquetada con las iniciales CP. La retiró con cuidado y la colocó sobre la mesa. Luego, sacó de su bolsillo una pequeña llave de hierro oxidada en los bordes. «Esto es para usted», dijo, extendiéndola con firmeza. «Solo si está lista». Hailey la tomó, sintiendo su frío metálico entre los dedos. En ese gesto, comprendió que algo importante estaba a punto de ser revelado. Henry la dejó sola en la habitación, dándole espacio para enfrentar lo que había dentro. Al abrir la caja, encontró documentos contables con el membrete de Prescott Enterprises, listas de transacciones ilegales encubiertas por testaferros, cartas manuscritas entre Charles y funcionarios de urbanismo, en las que se negociaban permisos de construcción a cambio de favores políticos.
También encontró testimonios anónimos sobre desalojos forzados en la zona sur de la ciudad, donde cientos de familias fueron arrojadas a la calle para construir una línea de tren que jamás se terminó. Y entre todos esos papeles, uno destacó. Era una carta firmada por Frederick Blythe, el difunto esposo de la señora Blythe, la misma que había acogido a Haley en su pensión sin hacer preguntas. En ella, el hombre denunciaba cómo su tierra natal, adquirida por herencia, fue comprada por una suma irrisoria tras ser amenazado por abogados vinculados a la familia Prescott. Decía que su salud se quebró no por enfermedad, sino por el dolor de ver su dignidad pisoteada. Haley dejó la carta sobre la mesa y se llevó una mano al pecho. Sintió como una oleada de vergüenza y furia le subía desde lo más hondo. No era solo un asunto económico, era una cadena de abusos envuelta en elegancia, en discursos moralistas, en caridad fingida. Y su apellido, aún vigente en documentos oficiales, estaba vinculado a esa maquinaria que destruía vidas. Esa noche no pudo dormir. Sentada junto a la ventana de su habitación, con la carta de Blythe entre las manos, pensó en su marido, en cómo la había despojado de amor, de presencia, de respeto, pero también pensó en los años en que fue parte de su vida, en los momentos de risa breve, en la complicidad que alguna vez creyeron tener, en la joven ingenua que firmó su acta de matrimonio sin saber que estaba entregando algo más que su nombre. ¿Debía publicarlo todo? ¿Desenmascararlo sin reservas? ¿Convertirlo en símbolo del mismo sistema que ahora ella desafiaba? ¿O debía proteger, al menos en parte, aquello que alguna vez compartieron, aunque ya no existiera? Henry la encontró al día siguiente, cabizbaja, aún sin decidir. «No me diga que duda», murmuró él con mirada grave. «No dudo de la verdad», respondió Haley. «Dudo de mí misma, de si soy la persona correcta para cargar con esto, de si estoy buscando justicia o venganza». Henry se sentó frente a ella. Por primera vez en semanas, sus palabras fueron más suaves, menos editoriales. «Usted ya no escribe solo para usted. Escriba por la señora Blythe, por Clara, por las que no pueden sentarse en esta mesa, pero hágalo con la cabeza fría. La verdad, cuando se lanza con ira, se vuelve arma, pero si se dice con sabiduría, se transforma en cambio». Haley asintió. En sus ojos aún brillaba el conflicto, pero también una determinación que comenzaba a asentarse. Esa tarde volvió a la pensión. Caminó por el pasillo en silencio y tocó a la puerta de la señora Blythe. La mujer abrió con una sonrisa cansada, sosteniendo una canasta con costuras por remendar. «¿Podemos hablar?», preguntó Haley con voz baja. Se sentaron junto al fuego, como dos mujeres que sabían que no todas las heridas eran visibles. Haley le tendió la carta. La anciana la reconoció enseguida. Sus dedos temblaron al tocarla. La escribió antes de morir. Dijo, apenas un susurro: «Nunca se atrevió a enviarla, y yo no tuve valor para hacerlo por él». Haley le tomó la mano y en ese gesto silencioso le prometió que esa historia no quedaría enterrada, que el nombre de su esposo sería dicho con respeto, que la dignidad robada sería restaurada, aunque fuera en letra impresa. Esa noche, al regresar a su habitación, encendió una vela, desplegó su cuaderno y comenzó a escribir. Su pluma no tembló, no buscó frases floridas, solo verdad. Una verdad que ya no podía guardar bajo llave, y mientras las llamas de la estufa crepitaban, Haley escribió por primera vez sin miedo a las consecuencias, porque comprendía, al fin, que algunas verdades no destruyen, liberan. El aire en Nueva York se volvió más cortante en la primera semana de marzo. Era como si el clima, siempre cómplice de los movimientos silenciosos de la ciudad, presintiera que algo estaba por derrumbarse. En las oficinas de Wall Street, donde el poder se medía en cifras y susurros, un rumor comenzó a recorrer los pasillos con el sigilo de un veneno.
Prescott Enterprises estaba al borde del escándalo. Al principio fue solo una sospecha. Una columna en un periódico financiero hablaba, sin nombres, de contratos inflados, sobornos disfrazados de donaciones y terrenos adquiridos con violencia legal. Luego vino una denuncia anónima en la Fiscalía de Comercio y finalmente un artículo firmado por las iniciales HP, que no mencionaba a Charles Prescott, pero que describía con precisión quirúrgica las prácticas abusivas de una empresa ferroviaria dirigida por un magnate intocable a los ojos del mundo y ciego a las consecuencias de su ambición. El golpe fue seco y público. Los títulos de Prescott Enterprises cayeron en la bolsa como un edificio sin cimientos. Los accionistas exigieron respuestas. Los inversores retiraron capitales. Los periódicos más serios comenzaron a usar el apellido Prescott sin rodeos. Se hablaba de prácticas ilícitas, de fraude en licitaciones y de presiones políticas para aplastar a pequeños propietarios. En su despacho, Charles Prescott leía los informes con las manos temblorosas. El reloj de bronce marcaba las 4, pero el tiempo parecía haberse detenido. Su secretaria, pálida y muda, le entregó una notificación. El comité de ética lo citaba a declarar. El silencio en su oficina ya no era una elección, era una condena. Aquel mundo que durante años se había postrado ante sus pasos comenzaba a cerrarle las puertas con una velocidad que lo desarmaba. Un socio de toda la vida le negó la entrada a una reunión de directorio. Un banquero con el que compartía cenas le devolvió su llamada a través de un asistente. Hasta su mayordomo, acostumbrado al protocolo y la reverencia, ahora lo miraba con una mezcla de desconcierto y lástima. Y Evelyn, la joven que durante meses había representado su consuelo y su escape, no tardó en mostrar su verdadero rostro. Cuando los periódicos la mencionaron como la acompañante habitual del empresario en declive, abandonó la casa con una excusa vaga y no volvió a responder sus cartas ni sus notas. Una semana después, fue vista en un palco de ópera acompañada por un político joven de sonrisa fácil y reputación todavía intacta. Charles comprendió, sin necesidad de palabras, que había sido reemplazado. Por primera vez en años, caminó solo por la ciudad, ya no en su carruaje de caballos lustrosos, ni con su bastón de empuñadura de marfil. Caminó por las calles de Manhattan envuelto en un abrigo negro que ahora parecía demasiado grande para su silueta encorvada. Se detuvo frente a la redacción de El Horizonte, un edificio de fachada discreta pero constante en su presencia. Lo observó como se observa a un enemigo, pero también como se observa a un confesor. No pidió cita, no envió tarjetas, no mandó emisarios, simplemente subió las escaleras. El joven recepcionista lo miró con asombro, estuvo a punto de llamarlo por su apellido, pero se contuvo. Charles pidió ver a la señora Haley Prescott. Su voz no fue arrogante ni autoritaria, fue la voz de un hombre que ya no tiene armadura. Lo condujeron hasta una sala pequeña, con estantes repletos de libros, recortes de periódico y folios encuadernados. El aire olía a tinta y madera antigua. Haley entró minutos después, vestida con un traje de lana azul marino, el cabello recogido en un moño bajo, los guantes aún puestos. Cuando lo vio, no se detuvo. Solo cerró la puerta tras de sí y se mantuvo de pie, a una distancia prudente. Charles la miró como si la viera por primera vez. No era la mujer que recordaba. No era la esposa discreta de sus años de gloria. Tampoco era la sombra resignada que lo acompañaba a los eventos sin atreverse a hablar. Frente a él estaba una figura firme, contenida, invulnerable a su presencia. «Necesito hablar contigo», dijo al fin, con una voz que traicionaba el peso del fracaso. Haley no respondió de inmediato. Se limitó a sentarse frente a él, sin urgencia, como quien concede una audiencia. «Te escucho». Charles tragó saliva. «Lo he perdido todo.
Ella inclinó la cabeza levemente, como si aquel dato no fuera ninguna sorpresa. No vine a pedirte perdón. Sé que eso llega tarde. Y no quiero justificar nada de lo que hice, ni de lo que dejé que otros hicieran en mi nombre, pero si alguna parte de ti aún recuerda lo que fuimos, necesito que me ayudes. Hayley lo miró fijamente. Sus ojos no eran crueles, eran claros, tranquilos, pero inquebrantables. ¿Ayudarte a qué? A salvar lo que queda, el apellido, los empleados, las familias que dependen de la empresa. Todo se derrumba. Y tú sabes cómo hablarle a esta ciudad. Tú puedes detener esta caída. Puedes cambiar el curso de esta historia. Hubo un largo silencio. Hayley respiró hondo. ¿Salvar tu legado? Él asintió. Tú eres parte de él, Hayley. No me digas que vas a dejar que todo desaparezca como si nada. Ella se inclinó hacia adelante. Sus palabras fueron bajas, pero nítidas. Yo ya desaparecí de tu historia hace tiempo, Charles. Fuiste tú quien me borró, quien me convirtió en una figura decorativa, quien me enseñó que el silencio era mi único lugar. Lo que está cayendo ahora no es mi mundo, es el tuyo. Charles agachó la cabeza. Se veía derrotado, con las manos entrelazadas, como un niño que ha extraviado el camino y no sabe cómo volver. Dame una razón, susurró. Una sola. Hayley lo observó durante unos segundos más. Luego se levantó, caminó hacia su escritorio y extrajo un sobre. Lo dejó sobre la mesa entre ambos. Aquí tienes tu oportunidad. Charles lo abrió. Dentro había una carta escrita por ella, dirigida a los medios. En ella se reconocía que el Imperio Prescott, bajo su dirección, había incurrido en prácticas deshonestas que perjudicaron a cientos de personas. También incluía una petición de disculpas y el anuncio de su retiro definitivo de los negocios. «Esto es lo que puedo hacer por ti», dijo Hayley con firmeza. «No limpiar tu nombre, pero permitirte terminar esta historia con algo de dignidad. No por ti, por las personas a las que tu poder dañó sin mirarlas a los ojos». Charles leyó cada palabra en silencio. Cuando terminó, sus labios temblaban. «¿Y tú?» «Yo no necesito nada de ti», respondió con calma. «Ya no». Se hizo el silencio otra vez. Charles se levantó, guardó el sobre en el bolsillo interno de su abrigo. Al salir, se detuvo un segundo en el umbral, como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Cerró la puerta con suavidad. Hayley permaneció sentada, inmóvil, escuchando el eco de sus propios latidos. No sintió venganza. No sintió alivio, sintió una paz nueva, una que no venía del triunfo, sino de la verdad dicha con claridad. El magnate había caído, pero ella, por primera vez en su vida, se mantenía en pie. El amanecer de aquel día llegó sin estridencias. Una luz pálida, casi melancólica, comenzó a filtrarse entre las cortinas de la pensión en el Lower East Side, tiñendo de oro viejo las paredes ajadas y los marcos de las ventanas. El aire olía a café recalentado, a papel impreso y a esa expectación silenciosa que precede a los grandes acontecimientos. Afuera, la ciudad aún bostezaba entre el crujido de las ruedas de los primeros tranvías, ajena al hecho de que, en unas horas, una mujer estaba a punto de sacudir los cimientos de una sociedad acostumbrada a callar. Hayley Prescott se vistió con cuidado. Eligió una blusa de lino blanco, de cuello alto y encaje discreto, y una falda azul de lana inglesa que le llegaba hasta los tobillos. El cabello lo recogió con esmero, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro con una suavidad que desmentía la fuerza que cargaba en la mirada. No usó joyas, no las necesitaba. Aquella mañana no era de apariencias, era de verdad. En la redacción de El Horizonte, el ambiente estaba cargado de tensión y admiración. Los tipógrafos habían trabajado toda la noche bajo la supervisión directa de Henry Alden, quien no despegó los ojos de la primera prueba hasta que la última letra fue ajustada.
En la portada, con tipografía clásica y sin ilustraciones, se leía un título sobrio y directo: La historia de una esposa invisible, por Hayley Prescott. No había seudónimo, no había iniciales. El artículo ocupaba 3 páginas enteras. En él, Hayley relataba con una voz firme y luminosa los años de silencio que vivió dentro de una mansión cuyo lujo no podía ocultar el vacío. Hablaba de la traición, no como un hecho aislado, sino como la culminación de una indiferencia estructurada, de un sistema que premiaba al hombre poderoso y castigaba a la mujer que se atrevía a desear algo más que obediencia. Contaba su decisión de marcharse, no como una fuga, sino como una conquista, y describía su renacer entre mujeres olvidadas, valientes y sabias, cuyas vidas reales la devolvieron al mundo. Escribió con una honestidad que cortaba. Cada frase era un espejo. No pedía compasión, no reclamaba venganza, solo decía la verdad. Una verdad desnuda, sin adornos ni eufemismos. Las copias comenzaron a circular al mediodía. Algunas damas de sociedad las recibieron con recelo, otras con lágrimas. En las sastrerías del sur, en las escuelas femeninas, en los cafés bohemios, se leía en voz alta. Una costurera dobló el artículo y lo guardó entre su corsé. Una joven institutriz lo transcribió a mano para leerlo a su madre enferma. Las lectoras reconocían su propia voz entre las líneas. Y aquellas que no se atrevían a hablar, por primera vez se sintieron nombradas. En las oficinas del club mercantil, un industrial rompió el periódico en 2 con furia al ver el nombre de Hayley en la portada. En un salón de té en la Quinta Avenida, una dama mayor, casada con un juez, lo leyó sin pestañear, y luego se lo pasó a su hija diciendo en voz baja: «Recuerda esto». En la estación Grand Central, una adolescente con uniforme de institutriz lo hojeó con ojos brillantes, como si hubiese encontrado el mapa de un futuro posible. Y mientras la ciudad se agitaba, Hayley caminaba sola por el parque, con el abrigo cerrado hasta el cuello y las manos enguantadas. No necesitaba testigos. Su gesto más valiente ya había sido escrito. Esa misma tarde, Henry Alden la esperaba en su despacho. El escritorio estaba despejado, el reloj detenido a propósito, como si el tiempo necesitara rendirse ante lo que estaba a punto de suceder. Cuando ella entró, lo hizo sin premura, sin ansiedad. Ya no era una escritora buscando ser escuchada. Era una mujer completa que había dicho todo lo que debía decir. «Tu artículo», comenzó él con la voz entrecortada, «es lo más valiente que he leído en mi vida». Hayley bajó la mirada, no por timidez, sino para sostener las emociones que amenazaban con quebrarla. Henry se acercó despacio. No buscó su mano. No invadió su espacio. Solo se colocó frente a ella, con el corazón abierto y la voz temblando de sinceridad. «No sé en qué momento sucedió. Tal vez fue cuando llegaste con las primeras hojas temblorosas. Tal vez fue en el silencio de nuestras conversaciones. O tal vez fue cuando vi cómo enfrentabas todo sin levantar la voz, con una dignidad que desarma. Pero me enamoré de ti, Hayley». Ella alzó los ojos. La intensidad de aquella confesión no la sorprendía. Había sentido la presencia de esos sentimientos, creciendo como raíces bajo la tierra, pero aún así, escuchar las palabras la conmovía en lo más profundo. «Henry», susurró, con la voz trémula, «no sabes cuánto significa esto, que alguien como tú me vea, me escuche, me respete». Él esperó, sin moverse. «Pero aún no puedo», continuó ella con un nudo en la garganta. «Hay partes de mí que todavía sangran, heridas que no quiero llevar a nadie más. No sería justo para ti, ni para mí». Henry no se apartó. Asintió con ternura, sin tristeza. «No estoy aquí para apresurarte, solo para que sepas que estoy aquí cuando estés lista». Ella le sonrió con dulzura. En sus ojos no había rechazo, sino gratitud, una promesa suave, hecha sin palabras.
Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, en un despacho ahora silencioso, Charles Prescott leía el mismo artículo con manos temblorosas. El sol se filtraba por la ventana, reflejándose en los marcos dorados que aún decoraban su oficina. Pero nada brillaba más que las palabras impresas en aquel papel. Las leyó en voz alta, como si cada oración fuera una confesión dirigida a él. Cuando terminó, dejó el periódico sobre el escritorio, cerró los ojos y apoyó la frente sobre sus manos. No lloró, no se enfureció, solo comprendió en toda su profundidad la magnitud de lo que había perdido. Días después, envió un comunicado a los periódicos. Anunciaba su retiro definitivo de la vida pública, la venta de sus acciones y su intención de dedicar sus últimos años a la reparación silenciosa de los daños causados. No mencionó a Haley, no lo necesitaba. Todos sabían que esa decisión era, en el fondo, su forma de pedir perdón. En la pensión, la señora Blythe le preparó a Haley una taza de té con manzanilla. Clara la abrazó sin palabras, y Agnes le entregó un cuaderno nuevo, encuadernado en tela color vino. En la primera página escribió, «Para lo que aún queda por decir». Esa noche, Haley lo abrió, no para escribir un artículo, sino para comenzar a escribir su vida con tinta limpia, porque sabía que, al fin, se había liberado del peso de la mentira, de la culpa, del silencio. La verdad ya no era una carga, era su libertad. La primavera llegó a Nueva York como una promesa de renacimiento. Después de un invierno que pareció eterno, los árboles del parque comenzaron a vestirse de verde tenue, y el aire, todavía fresco, traía consigo el aroma de los jacintos que florecían en los patios interiores. Las fachadas ennegrecidas por la nieve derretida volvían a brillar con los primeros rayos de sol, y los vendedores ambulantes regresaban a las esquinas con sus carretillas llenas de flores. Era una ciudad que despertaba lentamente, como una mujer que ha llorado toda la noche y finalmente decide abrir las cortinas para dejar entrar la luz. En una de las calles tranquilas de Brooklyn, no lejos del río, Haley Prescott había encontrado un refugio. La casa era pequeña, de ladrillo rojizo y techos inclinados, con un jardín delantero donde el viento movía las cortinas blancas de las ventanas. No era una mansión, ni pretendía serlo. Era un lugar vivo, cálido, lleno de voces femeninas que llenaban los pasillos con risas, con llantos contenidos y, sobre todo, con esperanza. Habían pasado algunos meses desde la publicación de su artículo bajo su verdadero nombre. El impacto había sido tan profundo que varios periódicos de la ciudad la habían buscado para ofrecerle columnas exclusivas, entrevistas y hasta la posibilidad de dirigir su propio suplemento literario. También llegaron cartas de antiguas conocidas, mujeres de apellido resonante que con un tono entre condescendiente y curiosamente amable, le ofrecían su ayuda para reincorporarla a los círculos de la alta sociedad. Haley leyó cada carta sin rencor, pero con distancia. Algunas las respondió con cortesía, otras simplemente dejó sin abrir. Ya no necesitaba ser parte de ese mundo. No había ira en su rechazo, sino una calma sabia. Era como si, al fin, comprendiera que la verdadera independencia no consistía en huir de los demás, sino en no depender de sus juicios. Con los ahorros que había reunido de su trabajo en el horizonte y una pequeña herencia olvidada por su familia, compró aquella casa en Brooklyn. En los primeros días, la casa olía a madera nueva y pintura fresca. Haley misma supervisó cada detalle. Mandó colocar estanterías para libros, cortinas livianas que dejaran pasar la luz y un piano sencillo, porque aún creía que la música podía curar heridas que las palabras no alcanzaban. En el piso superior dispuso 3 habitaciones pequeñas.
Pronto, las ocuparon mujeres que habían llegado hasta ella por medio de sus artículos, una costurera golpeada por su esposo, una joven que había sido expulsada de su hogar por quedar embarazada y una institutriz que había perdido su empleo por leer a Mary Wollstonecraft. Cada una tenía un pasado diferente, pero todas compartían el mismo anhelo: empezar de nuevo. Haley no les preguntaba demasiado. Les ofrecía techo, alimento y silencio, ese silencio que no juzga, el que permite respirar sin miedo. A cambio, cada una colaboraba en algo. Una cosía, otra limpiaba, otra cocinaba. Era un hogar de mujeres invisibles que por primera vez se sabían vistas. En las tardes, cuando la brisa del río traía el olor salobre del puerto, Haley se sentaba en el porche con una taza de té y su cuaderno sobre las rodillas. Desde allí observaba cómo el sol se escondía detrás de los techos y las chimeneas. A veces escribía, otras simplemente miraba. Su rostro, antes marcado por la tensión, se había suavizado. No había olvido en su expresión, pero sí serenidad. Henry Alden la visitaba con frecuencia. Al principio, con el pretexto de llevarle documentos de la editorial o revisar los textos de su próxima columna. Luego, simplemente, porque quería verla. Siempre llegaba con un ramo de flores modestas, no rosas, sino lilas o margaritas, y un libro bajo el brazo. Se quedaban conversando en el jardín mientras las jóvenes del refugio preparaban la cena. Entre ellos había una cercanía nueva, distinta. No era la urgencia de dos almas heridas buscando consuelo, sino la complicidad silenciosa de quienes se reconocen en la lucha del otro. Henry admiraba su fortaleza, su calma y esa manera suya de mirar el mundo como si aún fuera posible corregirlo con la palabra. Haley, por su parte, encontraba en él un espejo limpio, libre de los intereses y las sombras del pasado. Una tarde de abril, mientras revisaban un manuscrito en el porche, el viento levantó las hojas dispersas sobre la mesa. Henry corrió a recogerlas antes de que se perdieran entre los rosales. Cuando volvió a entregárselas, sus manos se rozaron. Fue un gesto mínimo, apenas un instante, pero suficiente para que ambos se quedaran inmóviles. Sus miradas se cruzaron, y en esa tensión muda se dijeron más de lo que las palabras podían contener. Ninguno se apartó, ninguno avanzó. Fue un equilibrio perfecto entre el deseo y la contención, una promesa suspendida en el aire. «A veces creo que no te das cuenta de lo que has hecho», dijo Henry, finalmente, con una voz baja y temblorosa. «Cambiaste la forma en que las mujeres se miran a sí mismas». Haley sonrió, pero su sonrisa era melancólica. «No fui yo. Fueron ellas, todas. Yo solo tuve el valor de ponerlo en papel». «No», corrigió él suavemente. «Fuiste tú la primera en escribir sin miedo. Y cuando alguien rompe el silencio, el mundo ya no puede seguir igual». Ella bajó la vista, fingiendo revisar las hojas que había en su regazo, pero el corazón le golpeaba con fuerza. Henry no insistió. Aprendió a respetar sus pausas, sus espacios. Esa era una de las razones por las que Haley confiaba en él. Nunca intentaba rescatarla, solo acompañarla. En la editorial, su nombre aparecía ya sin seudónimo. Haley Prescott se había convertido en una firma reconocida y admirada. Las lectoras esperaban sus columnas con la ansiedad con la que se espera una carta personal. Los tipógrafos, acostumbrados a ver miles de nombres, trataban sus páginas con un respeto silencioso. Incluso los directores de otros periódicos empezaban a imitar su estilo, más humano, más íntimo, más valiente. Una tarde, Henry le llevó un ejemplar recién impreso con su último ensayo. En la portada, el título resaltaba en letras finas: «El valor de las que permanecen de pie». Haley pasó los dedos por el papel aún tibio de tinta y sonrió con nostalgia. «Este texto te pertenece tanto como a mí», dijo ella, mirándolo con gratitud. Henry negó con la cabeza.
No, Hayley. Esto es todo tuyo. Lo mío fue solo estar cerca y tener la fortuna de verlo nacer. Ella lo observó en silencio unos segundos. Su mirada se suavizó y una ternura contenida llenó el espacio entre ambos. Entonces quédate, murmuró. Quédate para verlo crecer. La frase flotó en el aire, cargada de un significado que ninguno se atrevió a desentrañar. Henry asintió lentamente. No se acercó más. No la tocó, solo se quedó a su lado mientras la tarde se convertía en noche. Con el paso de los días, la casa en Brooklyn comenzó a ser conocida como el Hogar de la Llama, un nombre que alguna de las mujeres inventó en una tarde de trabajo, aludiendo a la luz cálida que nunca se apagaba en las ventanas. Periodistas de otras publicaciones intentaron visitarla, pero Hayley los rechazó cortésmente. No quería convertir el refugio en espectáculo. Allí, la discreción era sagrada. A veces, cuando una nueva mujer llegaba llorando a su puerta, Hayley recordaba sus propias lágrimas contenidas frente al balcón de la mansión Astor. Entonces la recibía con un gesto sereno, le ofrecía una manta y le decía siempre la misma frase: «Aquí nadie te pregunta por tu pasado, solo queremos que encuentres tu presente». Esa frase se convirtió en un mantra dentro de la casa, repetido por todas, como una oración laica. Una tarde lluviosa, mientras las mujeres cosían cerca del fuego, Hayley se detuvo a mirarlas. Eran tantas y tan distintas. Algunas hablaban, otras cantaban suavemente, otras simplemente trabajaban en silencio. Y sin embargo, había entre ellas una armonía que no provenía de la perfección, sino de la aceptación. En ese momento comprendió que su misión no era escribir para los periódicos, sino para ellas, para ese pequeño universo que había aprendido a respirar sin miedo. El reloj de pared marcó las 9 cuando Henry se levantó para marcharse. En la puerta, bajo el sonido de la lluvia, se detuvo un instante. «Hayley», dijo con voz baja, «¿eres feliz?» Ella lo miró con ternura, con esa serenidad que solo llega después de haber sobrevivido a todas las tormentas. «No sé si la felicidad existe como la imaginamos», respondió, «pero ahora, al menos, soy libre». Henry inclinó la cabeza en señal de respeto y se marchó. Ella lo siguió con la mirada hasta que su figura se perdió entre la niebla. Luego cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. El silencio que la envolvía no era vacío, sino paz. Hayley caminó hasta su escritorio, donde reposaban varios cuadernos abiertos. En la primera página de uno de ellos escribió una frase que parecía resumir todo su viaje. «A veces, el nombre que el mundo te da no es el que te pertenece. Pero llega un día en que lo recuperas, no para gritarlo, sino para escribirlo con calma». Apoyó la pluma, apagó la lámpara y miró por la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero ya no tenía miedo de mojarse, porque por fin, después de tantos inviernos de sombras, Hayley Prescott era una mujer de su propio nombre. La primavera ya no era promesa. Había llegado con su esplendor completo, haciendo florecer los magnolios de los parques y encendiendo los escaparates de la Quinta Avenida con luz líquida. Nueva York, esa ciudad de mármol y humo, respiraba con una elegancia renovada, como si por unos días se permitiera dejar de lado sus urgencias. Era uno de esos raros domingos donde incluso las campanas de las iglesias sonaban más lentas y los periódicos tardaban en abrirse. En un edificio majestuoso de la calle Gramercy Park, decorado con columnas dóricas y balcones forrados de hiedra, se celebraba un evento sin precedentes, la primera exposición de mujeres escritoras y pensadoras del Este. Era una reunión discreta, pero significativa, donde la palabra escrita ocupaba el lugar que durante siglos había sido negado a tantas. Entre los nombres de las oradoras destacaban científicas, educadoras, periodistas.
Y en medio de todas, uno que se había ganado el derecho a no necesitar explicación: Hayley Prescott. El salón estaba cubierto de tapices suaves y alfombras orientales. Los muros estaban adornados con retratos de autoras olvidadas y frases bordadas a mano por lectoras que habían encontrado en esas plumas antiguas una guía, un consuelo, una llama. Las invitaciones habían sido enviadas con semanas de antelación, pero aún así muchas personas llegaron sin haber sido llamadas, como si la voz de aquellas mujeres las hubiera convocado de algún modo. Entre los asistentes se distinguían damas con sombreros de encaje, profesores jubilados, editores con gafas gruesas y jóvenes que apenas habían terminado su instrucción formal, pero que soñaban con llenar sus propias páginas algún día. Había silencio, pero no vacío. Era un silencio expectante, cargado de memorias que nunca habían sido dichas en voz alta. Detrás del escenario improvisado, Hayley aguardaba en soledad. Vestía un conjunto en lino marfil, sin adornos. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba ver la curva elegante de su cuello y el brillo discreto de unos pendientes de perla. Sostenía entre las manos un cuaderno de tapas de cuero. No llevaba discurso escrito, solo algunas notas y las palabras que le ardían en el pecho desde hacía años. El presentador la anunció sin títulos, sin genealogía, sin distinciones sociales. Solo dijo su nombre y una frase breve: ella nos dio voz cuando creíamos no tenerla. Y con eso, Hayley subió al estrado. Al caminar por el pasillo central, sus pasos fueron seguidos por decenas de miradas. No había murmullos ni saludos. Solo ese silencio hondo que antecede a los momentos que marcan una época. Cuando llegó al podio, posó las manos sobre la madera pulida y alzó la vista. No buscó un rostro en particular. Miró al conjunto, a todas, a todos. Respiró hondo. Durante mucho tiempo, comenzó, creí que el silencio era sinónimo de elegancia, que la dignidad consistía en no mostrar el dolor, que callar era un acto de virtud. Su voz era serena, pero firme. No temblaba. Nos enseñaron a guardar la compostura, a caminar con la espalda recta, a sonreír cuando no teníamos razones, a servir de espejo para el orgullo de otros. Y cuando el espejo se rompía, nadie recogía los pedazos. En la tercera fila, una mujer de cabello gris bajó la cabeza con los ojos brillantes. Más atrás, una joven se cubrió los labios para contener un sollozo. Pero comprendí que el silencio por sí solo no nos protege, nos borra, nos vuelve invisibles, nos acostumbra a desaparecer en medio del ruido de quienes sí se sienten con derecho a decirlo todo. Hayley se detuvo, dejando que cada palabra se asentara. Su mirada recorrió los rostros, algunos atentos, otros emocionados, y entre todos dos figuras se destacaban. En una de las últimas filas, vestido con un abrigo oscuro y un sombrero en las manos, Charles Prescott la miraba desde las sombras. No había arrogancia en su postura, tampoco pena, solo un respeto silencioso, el de quien reconoce una verdad demasiado tarde. Más cerca, en un lateral del salón, Henry Alden no apartaba los ojos de ella. Su expresión era clara: orgullo sin reclamo, amor sin posesión. Apretaba entre las manos un pañuelo doblado, pero no por nerviosismo, sino por contener la emoción de ver a la mujer que admiraba decir con voz plena lo que durante años le fue negado. Hayley retomó: hoy, hablar ya no me duele. Hoy, hablar es un acto de reconstrucción, porque aprendí que la caída no siempre es el final. A veces es el comienzo de una libertad que no sabíamos que merecíamos. Hizo una pausa, breve. El salón seguía en un silencio casi sagrado. Y si alguien me pregunta qué gané al perderlo todo, respondería con una sola palabra: dignidad. Entonces bajó la vista. Cerró el cuaderno sin haberlo leído. Sonrió, no para la audiencia, sino para sí misma. El aplauso no fue inmediato.
Fue una exhalación lenta que se convirtió en una ovación, no escandalosa, no de teatro. Era un aplauso contenido, respetuoso, nacido del pecho, no de las manos. Cuando descendió del escenario, Henry fue el primero en alcanzarla. No le dijo nada. Solo le ofreció su brazo para acompañarla a salir del salón. Ella lo aceptó, pero antes de dejar la sala, Hayley giró apenas el rostro y su mirada se cruzó con la de Charles. Él no se movió, solo inclinó la cabeza. Fue un gesto simple, pero lleno de sentido. Ella lo sostuvo un instante, luego le dio la espalda con la misma serenidad con la que caminó hacia su nueva vida. La tarde cayó con lentitud. El cielo se tiñó de tonos cobre y rosado. Hayley pidió no volver a casa en carruaje. Quería caminar. Henry entendió. Le dejó su abrigo, que ella se colocó con un gesto agradecido, y se despidió con una mirada profunda, sin necesidad de palabras. Cruzó la ciudad despacio, dejando que cada paso la reconciliara con la mujer que fue y la que ahora era. El bullicio de los mercados, el sonido de los pasos apurados, el silbido de un niño, todo formaba parte de una sinfonía cotidiana que ya no le resultaba ajena. Se detuvo frente a una vidriera donde había libros expuestos. Reconoció su nombre en la portada de uno de ellos. No se detuvo a mirar más, sonrió y siguió caminando. Llegó a Central Park justo cuando la noche comenzaba a ceder. El cielo se aclaraba con los primeros tonos del amanecer. El viento movía las ramas con suavidad, y las farolas aún encendidas lanzaban un resplandor anaranjado sobre los senderos de piedra. Hayley caminó sin prisa. Llevaba un cuaderno en la mano. Era uno nuevo, con las hojas aún vírgenes. Se sentó en una banca, se quitó los guantes y apoyó el cuaderno sobre sus piernas. Miró el lago en calma, las sombras que se retiraban con el amanecer, y sintió en el pecho una paz distinta. No era júbilo, no era euforia, era la serenidad de quien ya no necesita que el mundo la defina, de quien ha elegido su nombre, su voz, su historia. Y mientras la ciudad despertaba a su alrededor, Hayley Prescott abrió el cuaderno, tomó la pluma y comenzó a escribir. No para los demás, no para un periódico, para sí misma, porque por fin era dueña de su historia y sabía que a partir de ese día, allí donde naciera el silencio, también podía nacer la esperanza. Brooklyn, año 1906. Los cerezos del jardín estaban en flor. La casa, ahora más grande pero aún cálida, parecía latir con una vida propia. Las cortinas se movían suavemente con la brisa y el aire olía a té con vainilla, a papel nuevo y a tierra mojada. En el porche, una niña de cabello oscuro y ojos curiosos dibujaba mariposas en una libreta mientras canturreaba en voz baja. Dentro, la voz suave de una mujer leía en voz alta un fragmento de Charlotte Perkins Gilman, entre pausas pensadas y risas compartidas. Hayley Prescott, o mejor dicho, Hayley Prescott Alden, tenía ahora 42 años. El tiempo no le había quitado belleza, sino que se la había transformado. Su rostro tenía líneas que hablaban de noches sin dormir, de batallas enfrentadas y de amor vivido en silencio y en plenitud. Su cabello, ahora con reflejos plateados en las sienes, seguía recogido con la misma sencillez de siempre. Sus ojos mantenían el mismo fuego sereno que tantas páginas había encendido. La casa del hogar de la llama se había expandido. Ya no era un refugio improvisado, sino una institución respetada. Mujeres llegaban de todas partes del país para formar parte de sus programas de alfabetización, oficios y escritura. Algunas se quedaban por unos meses, otras por años, otras volvían como maestras. Clara, aunque ya no podía coser con la misma agilidad, seguía enseñando bordado con la paciencia de una abuela. Agnes había fallecido 5 años atrás, pero su biblioteca aún conservaba sus notas en los márgenes. La señora Blythe ya no estaba,
pero su nombre presidía el salón principal como un faro silencioso. En un rincón del jardín, Henry Alden trabajaba en una mesa de madera bajo la sombra de un limonero joven. Su cabello se había vuelto más gris que castaño, pero sus ojos conservaban el mismo tono verde que 11 años atrás había mirado a Hayley con una mezcla de admiración y ternura. Había renunciado a la dirección de El Horizonte 3 años después del matrimonio. Decidió publicar libros que otros no querían imprimir, voces femeninas, voces obreras, voces que desafiaban las normas. Se volvió editor independiente y más feliz. El matrimonio entre Hayley y Henry no fue perfecto. Hubo silencios, diferencias, noches difíciles, pero nunca faltaron el respeto ni la ternura. Él jamás intentó moldearla. Ella jamás dejó de escribir. Tuvieron 2 hijos. La mayor, Emily, tenía 9 años y era la que dibujaba en el porche. El menor, Thomas, tenía 6 y pasaba las tardes construyendo fuertes en el patio trasero con los hijos de las residentes. Ninguno de los niños sabía qué significaba estatus o apellido ilustre. En esa casa valía más la palabra dicha con verdad que cualquier título heredado. Charles Prescott murió hacía 2 inviernos, solo en su finca al norte del estado. No volvió a casarse. No volvió a figurar en la vida pública. Antes de morir, dejó una suma importante a nombre del Hogar de la Llama, con una carta breve, para que otros hagan con dignidad lo que yo destruí con soberbia. Hayley lloró al leerla, no por amor, sino por la tristeza de saber que algunos hombres comprenden demasiado tarde el valor de una vida compartida con respeto. Evelyn Armitage había desaparecido de los círculos de sociedad. Se casó 2 veces más, ambas con hombres poderosos. Terminó viviendo en Europa, alejada de todo lo que pudiera recordarle que una vez fue el escándalo de Nueva York. En la ciudad, muchas cosas habían cambiado. El movimiento sufragista crecía con fuerza. Las lectoras se habían multiplicado y las mujeres comenzaban a publicar bajo sus nombres sin temor al escarnio. La columna que Hayley mantuvo durante más de una década ahora estaba a cargo de una joven que había aprendido a escribir en el hogar. Hayley la leía cada semana con orgullo y nostalgia, sabiendo que el fuego que encendió seguía ardiendo en otras manos. Cada año, el Parque Central organizaba una caminata silenciosa en honor a las mujeres que con sus palabras cambiaron la historia sin necesidad de levantar la voz. En una de las placas del Sendero Sur estaba grabado su nombre, Hayley Prescott Alden, escritora, madre, faro. Ella no solía hablar de eso. Pero cuando pasaba por allí con sus hijos, Thomas le preguntaba siempre por qué la gente dejaba flores a los pies de una piedra. «Porque hay silencios que sanan», decía ella, «y hay palabras que nos devuelven la voz». Ese domingo, como cada año, Hayley se levantó antes del amanecer. Se vistió con calma, tomó su cuaderno y cruzó la ciudad en tranvía. Caminó por el parque hasta llegar a la misma banca donde 11 años atrás había abierto un cuaderno nuevo. El cielo estaba teñido de un azul profundo y la luz comenzaba a perfilar las ramas de los árboles aún dormidos. Se sentó, abrió el cuaderno y escribió. A veces, el final no es una puerta que se cierra, sino una ventana que se abre. Y hay que tener valor para cruzarla, aunque dé miedo. Yo la crucé. Y del otro lado encontré algo más grande que el amor. Encontré libertad. Luego cerró el cuaderno, lo apoyó sobre sus rodillas y levantó la vista hacia el cielo que ya clareaba. La esperanza no era un lugar, no era un nombre, no era una meta. La esperanza era esto, sentarse en silencio y saber que se había vivido con verdad. Y eso, en un mundo que tantas veces las quiso calladas, era el acto más radical de todos. A veces, las historias más poderosas no son las que gritan, sino las que susurran verdades que se sienten en lo más profundo del alma. La historia de Hayley Prescott
no es solo un relato de traición y redención. Es un espejo en el que muchas podrán reconocerse, una prueba de que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un lugar desde donde volver a levantarse. Hayley no buscó venganza, buscó sentido, eligió el camino más difícil, el de reconstruirse desde el dolor, el de renunciar a las apariencias para abrazar la verdad. Y en ese proceso nos recordó que la libertad no siempre llega con ruido, a veces llega en forma de una pluma, un cuaderno y una mujer que ya no tiene miedo de escribir su historia. Si esta narración te conmovió, si algo dentro de ti resonó con las emociones, los silencios y las decisiones de esta mujer inolvidable, te invito a dejar en los comentarios la palabra renacer. Así sabré que llegaste hasta el final y que esta historia dejó huella en tu corazón. No olvides compartir esta historia con quien creas que necesita escucharla hoy. Y si quieres seguir viajando por relatos igual de emocionantes, no te pierdas las otras narraciones que estoy dejando en las tarjetas. Cada una está llena de giros, emociones y mujeres valientes que, como Hayley, decidieron no rendirse. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar, porque a veces lo más valiente que puede hacer una mujer es contar su verdad.